Biribiri. Hola amigos. Hoy presentamos el primer capítulo de esta magnífica saga, El Herrero Legendario, así que ponte cómodo y disfruta de esta gran aventura. Comenzamos. 5 minutos restantes. 8 de los jugadores mejor clasificados se reunieron en un lugar en el cuarto piso de la mazmorra de la isla Cocro. El mejor clasificado entre ellos era Pigsword, quien ocupaba el puesto 16 en la clasificación general unificada. Detrás de ellos había 200 miembros de élite del gremio Silver Knights. Fue una vista espectacular, una reunión de usuarios con el poder combinado para capturar una pequeña fortaleza. Sin embargo, la tensión y la ansiedad llenaron la cara de todos. 4 minutos restantes. A medida que el tiempo transcurría, el nerviosismo de los miembros del gremio alcanzó su punto máximo. Estaban inquietos. Pigsword miraba a su alrededor con ojos oscuros. No puedo calmarme. La mazmorra de la isla Cocro estaba completamente controlada por el gremio Silver Knights, y el jefe monstruo, Helgao, aparecía en el cuarto piso cada 2 semanas. Helgao era más fuerte de lo esperado y tenía una variedad de patrones, por lo que no habían podido tener éxito en ninguno de sus 5 intentos hasta ahora. Durante el último mes, Pigsword y las élites de los Silver Knights fortalecieron sus objetos con dinero, todo con la intención de tener éxito la próxima vez. Definitivamente eran más fuertes después de todas las inversiones, pero aquellos que conocían el poder de Helgao no podían reunir ninguna confianza. Y después de ingresar a la Cueva del Fin del Norte, al final de un viaje de 3 meses, Grid pudo presenciar la abrumadora vista de todo tipo de equipo de batalla apilado como una montaña. ¡Wow! ¿Qué es esto? Si tomara solo unos pocos de estos, se convertiría en un hombre rico. Quería tomar todo el equipo de batalla, pero era imposible. Al final, Grid solo pudo mirar los objetos con anhelo y arrepentimiento. De hecho, si un usuario pudiera obtener todos estos objetos, el equilibrio económico de Satisfy podría derrumbarse. Desafortunadamente, lo entiendo. En primer lugar, no vino aquí por el equipo de batalla. Grid calmó su mente y apartó su atención del montón de equipo de batalla. Había un viejo libro colocado sobre una mesa de oro brillante. Finalmente, todas las dificultades que experimentó mientras venía aquí pasaron por su mente. La risa surgió de su boca mientras su nariz se volvía líquida y las lágrimas caían de sus ojos. Afortunadamente, Grid tenía paciencia y tenacidad. De lo contrario, habría dejado el juego debido a la terrible dificultad de la misión. Se sintió muy orgulloso al pensar en haber completado esta misión. Finalmente lo encontré. Oh, sí. Era una maldita misión de grado S que era imposible abandonar. Por cierto, ¿cuántas veces había muerto en esta misión en solitario? La cara del conde Azur, quien hizo que Grid visitara una de las 5 zonas prohibidas del Reino Eterno, apareció en la cabeza de Grid. Si se lo llevo, ¿puedo conseguir la espada del sol? Una vez que la tenga, nadie puede igualarme por el resto de mi vida. Has obtenido el raro libro de un artesano legendario. No está en buen estado. Puedes comprobar los detalles con el ojo de Palalian. ¿Quieres usar el ojo de Palalian? ¿El ojo de Palalian? ¿Se necesita un objeto de valoración de alta gama para revisar el objeto? El ojo de Palalian era el objeto de valoración más caro de entre los existentes. Hace 6 meses, Grid lo había comprado por si acaso tuviera suerte. No quiero perder una oportunidad dorada. Miró fijamente el libro en su mano. Valoración. Libro raro de Pagma clasificación. Legendario. Este es un libro que contiene las técnicas de Pagma, el herrero que trascendió los límites humanos. La persona que abre el libro puede convertirse en un herrero legendario. Efectos. Convertirse en el sucesor de Pagma. Condiciones. Ninguna. El nivel y las estadísticas cambiarán al usarlo. Se ha encontrado un objeto legendario. La reputación aumentará en 500 en todo el continente. El cuerpo de Grid empezó a temblar. Un premio gordo. Este era un objeto legendario. La reputación de Grid aumentó en 500 en todo el continente solo por haberlo descubierto. Grid se preguntó si lo había leído mal, así que volvió a leer la descripción del objeto. Sin embargo, el contenido no cambió. Premio gordo. No estaba alucinando. Grid estaba extremadamente emocionado y podía sentir su corazón latiendo salvajemente. Había pensado que era solo un libro de habilidades, pero en realidad era para un cambio de clase. Además, era de grado legendario. Esto significaba que era la clase más fuerte del mundo. Además, no hay condiciones para usarlo. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Durante el último año, tuvo que pagar los intereses de su préstamo y la tarifa de su cuenta de Satisfy, y también tuvo que tomar una licencia escolar. Sus amigos lo dejaron uno por uno. Los exalumnos de su escuela se burlaban de él. La gente pensaba que era perezoso. Su plan original era vender los objetos que obtuvo durante el juego y convertirlos en efectivo para pagar su préstamo, cuenta y matrícula. Sin embargo, Satisfy no era un mundo tan justo. Era difícil ganar dinero y apenas podía obtener equipo para él mismo, mucho menos uno que pudiera vender. Pero era diferente ahora. Una emoción recorrió su cuerpo mientras temblaba. Se acabó. Puedo despedirme de esta vida de pesadilla. Esto era un objeto de cambio de clase legendario. Si lo registrara como un artículo de subasta en el sitio de comercio de objetos, estaba claro que el precio de la transacción valdría decenas de millones de won. No, era un objeto que daba la mejor clase entre 2.000 millones de usuarios, ¿solo valdría decenas de millones de won? Grid podía estar seguro de que valía al menos cientos de millones de won. Podría obtener una cantidad astronómica que ni siquiera imaginó. Jaja. Madre. Padre. Este holgazán finalmente lo logró. Ahora es hora de dejar el juego y olvidarse de buscar trabajo. Ok, vamos a venderlo. ¿Una misión? A Grid no le importaba eso ahora mismo. Aunque la recompensa era un arma de clasificación épica, no era nada en comparación con el precio de este libro. Su afinidad con el conde Azur caería, y probablemente terminaría sin recibir más misiones de él. A pesar de esto, no había razón para tener miedo cuando había cientos de millones de won frente a él. Cerrar sesión. Exclamó con confianza. Entonces, una ventana de notificación parpadeó frente a sus ojos. No puedes cerrar sesión del juego aquí. El conde Azur ha aparecido. Mientras Grid luchaba por entender lo que estaba sucediendo, decenas de caballeros saltaron a la cueva. Luego apareció el familiar conde Azur. Grid entró en pánico cuando el conde Azur lo encontró. La expresión del conde se frunció. Viajero tonto, todos tenéis la misma codicia. La misión, petición secreta del conde Azur, S, ha cambiado a la ira del conde Azur, SS. La ira del conde Azur nivel de dificultad, SS. El conde Azur te eligió debido a tus habilidades promedio, tu estupidez y porque eres fácil de explotar. Te confió la tarea de encontrar el libro raro de Pagma que ni siquiera estaba seguro de que existiera. Puso un vigilante en ti y vino urgentemente tan pronto como supo que entraste en la cueva del extremo norte. El conde Azur te ha visto cegado por la codicia por el libro raro de Pagma y no tiene intención de perdonarte. Tiene la intención de matarte y llevarte el libro raro de Pagma. Este sinvergüenza. Grid deseaba clavar su espada en la boca de Azur en ese mismo instante, pero era una tarea imposible.
El nivel del hombre era 300, y también era un gran hechicero que había completado su tercer cambio de clase. Además, sus caballeros escolta tenían un promedio de nivel 180. Por otro lado, Grid solo estaba en el nivel 73 y no tenía oportunidad alguna contra el caballero más joven que servía como recadero. Sin embargo, echa un vistazo a las condiciones para completar la misión. Tenía que matarlos. Aún así, incluso si completaba la misión, la compensación de la misión no valía nada. Solo había una opción. Grid debería simplemente morir. Perdería 2 niveles, pero de todos modos no podría tener éxito. Además, ¿cuál era el punto de tener éxito con una misión tan repugnante? La presión de los caballeros era una verdadera pesadilla. Esto significa que perderé 8 niveles solo por esta misión. Azur. Algún día, alcanzaré un nivel alto y me vengaré. Definitivamente. Grid miró a Azur y juró venganza. Observó las espadas amenazantes en manos de los caballeros y luego cerró los ojos. Luego, de repente, Grid recordó el libro de Pagma en su mano. Espera, ¿y esto? ¿Permanecería en el inventario de Grid después de su muerte si lo colocara allí antes de morir? Este no era un objeto de misión común, por lo que no podía estar seguro de la situación. ¿Cuál era el propósito de Azur en primer lugar? El libro raro de Pagma. La razón por la que quería matar a Grid era para quitárselo. Para que la historia avanzara sin problemas, si el conde Azur matara a Grid, era probable que el libro raro de Pagma desapareciera del inventario de Grid y cayera en manos del conde. Maldición. Si iba a perder el libro raro de Pagma de todos modos, podría usarlo en lugar de venderlo. Surgió una nueva opción. Grid podría usar el libro raro de Pagma. No obstante, vaciló. Era su sueño blandir su espada contra enemigos y algún día convertirse en general del ejército. Sin embargo, ahora era el momento de renunciar a ese sueño. De lo contrario, un objeto que valía cientos de millones de won sería arrebatado por un NPC, ese bastardo Azur. Es mejor usarlo que perderlo ante él. Grid abrió llorosamente el libro de Pagma. El sorprendido Azur estiró apresuradamente una mano y cantó un hechizo. Es demasiado tarde, imbécil, ridiculizó Grid al conde antes de caer en silencio mientras verificaba las ventanas de notificación que aparecían una por una. Te has convertido en el sucesor de Pagma. Tu nivel ha bajado. Ahora estás en el nivel 1. Todas las habilidades y estadísticas han sido reiniciadas. ¿Qué es esto? Mientras estaba perplejo por la situación desconocida, surgieron nuevas ventanas de notificación. Había aprendido 15 habilidades pasivas y 22 habilidades activas como guerrero. Sin embargo, perdió por completo todas sus habilidades como guerrero. Debido al efecto del cambio de clase, se había convertido por completo en un trabajador. Además, era nivel 1. Has recibido un golpe. Has muerto. Misión fallida. Recordemos que tras usar el libro y cambiar su clase a una legendaria, nuestro protagonista fue derrotado por los caballeros de Azur. Como resultado de ello, el nivel del protagonista, que previamente fue reiniciado al nivel 1, se volvió a reducir a otros 2 niveles, por lo que actualmente es nivel -1. ¿Es esto acaso posible? Además de morir había fallado en llevar el libro legendario al conde Azur, por lo que a partir de ahora tenía prohibido el acceso a la región de Patrain. Antes de desaparecer, Grid le dedicó algunas palabras al conde. Realmente has acabado con un inocente. Sucio ladrón, robando lo que legítimamente merezco. Además, es un juego. Murmuró Grid, pero antes de desaparecer, deseó que Azur viviese y comiese bien. Tras esta escena, nos teletransportamos a un edificio del mundo real, más concretamente a la habitación de nuestro protagonista, el cual sale totalmente agotado de su cápsula para jugar Satisfy. Esto fue tan divertido, exclamó Grid. No obstante, mientras nuestro prota lamentaba perder la oportunidad de hacerse rico, apareció un monstruo más temible que cualquier otra criatura de Satisfy, una madre enfadada. ¿Sabes qué hora es, hijo? Preguntó la enfadada mamá de Grid. Si a ti también te pasó esta escena alguna vez, suscríbete para unirte a la familia. Mientras tanto, en otra parte del país, en las oficinas de operaciones del grupo Satisfy S.A., llega un superdeportivo a la entrada. La líder del equipo de operaciones de Satisfy ha bajado a recibir al desarrollador principal del juego, que pregunta incrédulo si realmente alguien había conseguido cambiar de clase. ¿Dice que fue hace tan solo 5 minutos? Parece divertido, exclamó el presidente. En las oficinas, la jefa del equipo de operaciones detalló el informe del jugador. Su nombre real es Shin Jong-woo, y de Grid, hace un momento era nivel 73, pero actualmente es nivel -1. Obtuvo el libro de Pagma a través de la misión secreta del conde Azur. Y de acuerdo con el departamento de información es un desempleado sin estudios adicto al juego. En los últimos 3 meses ha estado explorando innumerables áreas, muriendo varias veces en el proceso. Y aunque se nos dijo que examinemos con cuidado la clase leyenda que acaba de obtener, parece haberlo conseguido de manera lícita a través de su obsesión y determinación en el juego. A lo que el desarrollador halaga dicha persistencia del protagonista. No obstante, a la líder del equipo le parecía muy frustrante que este hecho se hubiese dado por mera casualidad, pero el desarrollador principal contestó que le parecía divertido. Pues según sus cálculos, el libro debió haber sido encontrado hace 2 años. Y Grid no tan solo obtuvo la misión asociada, sino que también logró encontrar la cueva del extremo norte. Localización, misión e ítem, no podía ser obra de la casualidad, sino del esfuerzo de Grid por no haberse rendido como otros jugadores. Además de esta ínfima posibilidad, el desarrollador principal también se percató de que el nivel negativo del protagonista, que a priori parece ser una desventaja. En realidad es una ventaja, pues cuando suba al nivel 1, de donde parten todos los jugadores, partirá con estadísticas superiores al resto de jugadores debido a que habrá subido 2 niveles para llegar al nivel 1. La líder del equipo reaccionó rápidamente. Debemos parchearlo rápidamente para no romper el balance. No obstante, el presidente expresa que no debe darle mucha importancia, pues el descendiente de Pagma es relativamente débil en combate comparado con otras clases guerreras. Aunque tras decir esta frase, el presidente se dio cuenta de algo. Volviendo con el prota, se encontraba recogiendo la paga de su trabajo, en la vida real, mientras el resto de trabajadores lo juzgaban. El prota prefirió hacer oídos sordos e irse con el dinero. Luce y huele fatal, además de que trabaja muy mal. Tras escuchar estas palabras, el prota se lamentaba en un parque. Realmente no tenía ningún talento y su situación era pésima tanto en la vida real como en el juego. Tendría que volver a empezar de nuevo, pero decide que lo volverá a intentar. Grid vuelve a su casa y se mete en la cápsula para entrar a Satisfy. A pesar de haberlo perdido todo, me genera curiosidad la clase leyenda que obtuve. Murmuró el protagonista. Pues no le importaba lo que tuviese que hacer, estaba decidido en ganar dinero. Grid es transportado al mundo de Satisfy, apareciendo semidesnudo en un bosque extraño. ¿Qué rayos? ¿Dónde estoy? Se preguntó Grid explorando el lugar con la mirada. Al parecer seguía en la región de Patrian, pero se encontraba en un área inexplorada.
El prota buscaba alguna señal que lo ayudara a ubicarse cuando escuchó algo. Grid se percató de un grito que provenía de una extraña torre ubicada en medio del bosque. En el interior de esta había una chica tumbada sobre una cruz, mientras unos extraños, que vestían túnicas, formularon palabras en un idioma que nunca antes había escuchado el protagonista. Parecían estar haciendo alguna especie de ritual. ¿Qué diablos es este lugar? Al parecer Grid ha entrado al templo de Yatan. Al percatarse de ello, un escalofrío recorrió el cuerpo de Grid. Madre mía, los templos generalmente son lugares para jugadores superiores al nivel 150. Debo largarme de aquí. Grid abrió su ventana de estado, las cuales además de mostrar su nueva clase y título, indicaba también su pésimo estado actual. Sin embargo, al revisar las nuevas habilidades que obtuvo se topa con una muy interesante. Todos los ítems se pueden usar. Sin embargo, otras sanciones serán aplicadas fuera de las restricciones de los ítems. Grid tenía que probar esto, así que se equipó su antigua armadura y espada. Y al parecer la habilidad funcionaba, puesto que Grid podía utilizar ítems de nivel 60 a pesar de ser nivel negativo. El poder usar equipamiento de niveles superiores era acompañado por un aumento de las estadísticas básicas del protagonista, aumentando drásticamente su fuerza. No obstante, las restricciones por usar equipamiento de nivel superior no tardaron en aparecer. El ataque de la espada se redujo un 30%, mientras que la defensa de la armadura decayó un 20%. Aún así seguía siendo infinitamente superior a los ítems que podía usar para su nivel actual. Es en este momento de Grid se percata de lo fantástica que es esta nueva clase que ha desbloqueado. Pero un pensamiento invadió su mente en ese momento. Si esta mazmorra es de nivel 150, quiere decir que todo alrededor de esta área está en un nivel similar. Un grito interrumpe sus pensamientos. Si este es el templo de Yatan, esos extraños deben ser seguidores de Yatan y parecen estar en medio de alguna ceremonia. El nivel de estos magos es muy superior al que posee Grid actualmente, por lo que no es rival para ellos. Pero no debe ser ningún problema si se va sin que le descubran. Es en ese momento cuando alguien toca a Grid por la espalda, la primera reacción del protagonista ante esta acción es propinar un espadazo. Tranquilo niño, ¿acaso tratas de matarme? Susurra la persona desconocida. El desconocido se quitó la capucha y se presentó como Doran, un guardia secreto bajo las órdenes del conde Stein. Y aparentemente ha venido a rescatar a la chica que hay sobre el altar, pues se trata de la hija del conde Stein, llamada Irene, quien fue secuestrada por los seguidores de Yatan durante sus vacaciones. Es una situación complicada, pero es bueno tener a alguien de mi lado, dijo el guardia Doran. Grid iba a rechazar la propuesta inmediatamente, pero le apareció una nueva misión. Misión de clase S, rescata a la hija estimada del conde, recompensa 3000 de oro y la oportunidad de convertirse en el yerno del conde. Si falla perderá 2 niveles. Vaya fastidio, otra misión de clase S, pensó Grid. Doran piensa que nuestro protagonista debe ser una persona muy poderosa, pues ante esta situación en la que son superados por tantos hombres sigue manteniéndose firme sin una pizca de miedo. Grid pensó que era extraño por lo que revisó sus habilidades pasivas. Compostura. La probabilidad de caer bajo una condición anormal se reduce drásticamente. La velocidad de recuperación es aumentada. Wow, Grid tendría que echarle un ojo al resto de habilidades más tarde. Debe ser mi día de suerte. Realmente me reconforta tener el apoyo de un guerrero como tú, agradeció. El pobre Doran sin conocer la situación de Grid. Pero si no voy a ayudarte. Le refutó el protagonista. Ante esta respuesta, Doran trató de insistir una vez más, pero la respuesta del protagonista seguía siendo negativa. Doran se sorprendió por la frialdad de Grid y le insistió un poco más. El prota no quería perder los 3000 de oro que ofrecía la misión, equivalentes a más de 3.6 millones de wones coreanos. Pero siendo lógicos, era insensato aceptar otra misión de clase S ante la insistencia del guardia. Grid explicó que era nivel -1, si fracasa sería nivel -3 y había llegado hasta aquí por pura casualidad. Durante la acalorada discusión, Grid empujó sin querer una roca que caería sobre un seguidor de Yatan, acabándolo en el acto. Y activando consecutivamente la misión de rescatar a la hija del conde Stein. Entonces Doran subió a Grid al mismo barco. Ahora tendría que enfrentarse a estos magos oscuros si no quería morir. Doran ofrece abrirle el paso al protagonista para que pueda rescatar a la joven Irene. No obstante, eran demasiados. A pesar de que Grid estuviese usando su equipamiento de nivel 60, debido a las restricciones sus estadísticas actuales eran comparables con las de un nivel 34. Por tanto no tenía ninguna oportunidad contra tantos seguidores de Yatan. Mientras lloraba por su lamentable sensación fue salvado por el guardia Doran, quien parecía ser muy poderoso, acabando rápidamente con un grupo de hechiceros con sus dagas. Esto sorprendió a Grid y una idea pasó por su mente. Con él a mi lado quizás pueda sobrevivir. No obstante, se arrepintió de este pensamiento al instante, al ser abrumado por el número de enemigos. Al ser superados en números, Doran razonó que la mejor idea es bajar directamente hasta el altar, por lo que empujó a Grid. «Estoy muerto», gritó Grid a todo pulmón. Pero antes de tocar el suelo el guardia usó una habilidad. Levitar. Esto sorprendió a Grid, aunque estaba agradecido con Doran por salvarle. Ahora se encontraban justo enfrente del enemigo. Los seguidores de Yatan empezaron a conjurar sus hechizos y ante un posible contraataque enemigo Doran acabó con los magos antes de que pudiesen terminar su conjuro. Como respuesta, algunos seguidores se lanzaron contra los intrusos con el fin de conseguir algo de tiempo para los hechiceros. Mientras tanto el protagonista no era rival en este combate por lo que solo le quedaba animar al NPC. No obstante, esto ocasionó el efecto contrario, distrayendo a Doran, que fue golpeado por un hechizo enemigo. Que sufría por el dolor que causaba. La única vía de escape que le queda a Grid es cambiarse de bando. En realidad siempre quise convertirme en un siervo de Yatan, murmuró el protagonista. Los magos oscuros empezaron a cantar victoria demasiado pronto, pues el guardia resistió la magia oscura, sorprendiendo a Grid y los enemigos. Y esta vez fue Doran quien atacaría, pero su ataque fue repelido por un escudo. Hoy es mi día de suerte. Grid se sorprendió al escuchar una voz femenina. Había aparecido otra jugadora. Mi misión de rango S es proteger el ritual a toda costa. Tenía miedo de que tan lejos podrían llegar, pero mi enemigo es ese NPC llamado Doran. La chica se emocionó. No he tenido este sentimiento de emoción por mucho tiempo. Soy Yura, ¿me permites pelear contra ti? Se trataba de Yura, conocida como la bruja de sangre. Era la jugadora número 1 de magia negra y la quinta en los rankings unificados. Era una jugadora coreana muy famosa tanto en el juego como en la vida real, apareciendo frecuentemente en televisión. ¿Por qué diablos está aquí?, se preguntó Grid. Yura lanzó un ataque que nuestros protagonistas pudieron esquivar por los pelos. Y le preguntó a nuestro protagonista: ¿tú eres quien ha tomado esta misión de rango S? Gracias a ti podré probar mi nueva habilidad sin que me vean las cámaras. Aunque será una pelea difícil para ti. Yura pensó que Grid rondaría el nivel 80 tras ver su equipamiento. Por otra parte, nuestro protagonista ya lo tenía complicado con el nivel de los NPC de la zona, pero ahora que se había unido un arranquer sí que estaba jodido.
Sin embargo, tenía al poderoso Doran de su parte, aun siendo un arranquer no sería una misión sencilla. Yura empezó a preparar otro ataque, quería probar qué tan poderosa era ahora que había subido al nivel 230. Nuestros protagonistas por su parte se alertaron, Doran se movió rápidamente y atacó a la maga. Pero cayó en su trampa y fue inmovilizado. Así que usó sus cuchillas para deshacerse de las trampas para posteriormente atacar al arranquer. Yura desvió el ataque con suma facilidad y volvió a atacar a Doran, lo tenía justo donde quería. Esta vez activó un hechizo que succiona la sangre del guardia dejándolo en un estado crítico. El prota no podía hacer nada en esta situación. Yura había tenido que usar el 30% de su mana para usar esa habilidad y acabar con el NPC. Pero no era el fin. Doran logró sobrevivir, estaba haciendo uso de un objeto muy poderoso. Esto dejó totalmente boquiabierta al arranquer, pues usó la habilidad Mesmerice, de nivel 220, obteniendo una defensa ilimitada frente a ataques enemigos por un cierto periodo de tiempo. El prota preguntó sorprendido. ¿Estás bien? Es gracias a este anillo y su habilidad. Balbuceó Doran cansado. Debería protegerme de sus maldiciones y acelerar mi recuperación. Era un objeto asombroso, por lo que Grid pidió que se lo diera. Pero no era momento para bromas, pues estaban ante un rival formidable. El guardia volvió a atacar a Yura, la cual pensó en preparar un ataque que fulminará a los dos de una vez por todas. Sin embargo, desconocía qué tan poderoso podía ser el otro guerrero que acompañaba al NPC, pues a pesar de usar equipamiento de bajo nivel estaba en una zona de alto nivel. Grid no se podía distraer ni un momento, pues los seguidores de Yatan que derrotaron previamente estaban reapareciendo. Yura aprovechó la distracción para lanzar su ataque más poderoso, agotando todas sus reservas de maná para acabar con ambos de una vez. Se acabó. Lamentaba Doran ante un ataque de este calibre, no podrían sobrevivir. No obstante, el prota se adelantó para proteger al NPC. El ataque ocasionó una gran explosión en la torre, pero Yura estaba segura de que no podrían resistir ante semejante hechizo. Lejos de la realidad, pues se encontraban vivitos y coleando. ¿Sigue con vida después de recibir mi hechizo? ¿Quién diablos es este tipo? No había manera de que Yura no conociese a un jugador tan poderoso. Es entonces que se dio cuenta de que había sido gracias a otra característica de su nueva clase. Específicamente a la habilidad, una leyenda no muere fácilmente, por la cual cuando la salud se baja, el prota se vuelve invulnerable a todos los ataques por 5 segundos. Una habilidad muy rota. Yura por su parte seguía totalmente desconcertada, pues creía que era nivel 80 pero logró sobrevivir a su ataque más poderoso sin ningún rasguño. Parece que ha empezado a sentir algo por Grid, pues desde su punto de vista parece como si el protagonista le estuviera sonriendo cálidamente. Esta oportunidad es aprovechada por Doran, que usando a Grid como trampolín se eleva para contraatacar a la maga oscura. Sin embargo, Yura aún tenía un as bajo la manga y se protegería con un hechizo defensivo. Aún así, el arranquer tenía que reaccionar rápido y acabar con el jugador desconocido antes de que fuese tarde. Pero al mirar hacia su ubicación, no había ningún rastro de él. ¿Simplemente ha desaparecido? ¿En qué diablos piensa ese usuario? Grid dejó descolocados tanto aliados como enemigos. Desde el punto de vista del protagonista en realidad había muerto de nuevo, perdiendo otros 2 niveles en el proceso. Y como castigo por morir 2 veces en menos de 24 horas, tendría el acceso a Satisfy denegado por las siguientes 12 horas. Vamos a repetir la escena para averiguar lo que realmente había pasado. Cuando Doran se impulsó en la espalda de Grid le hizo 1 de daño, por lo que los puntos de salud del protagonista se redujeron a 0, acabando con la vida del jugador. Todo había sido culpa de ese NPC. Refunfuñaba el protagonista. Volviendo para ver el resultado de la pelea, la arranquer pensaba que Grid le estaba cediendo la misión como muestra de simpatía, cosa que no le gustaba. Juro que te encontraré y nunca te perdonaré, pensaba Yura. El protagonista estaba muy enfadado, culpando al arranquer por interferir en su misión. Por lo que entra al foro del juego para vengarse, y es así como Grid escribió varios comentarios negativos para denigrar a la jugadora. Y al parecer había nacido un nuevo defensor del barrio. El éxtasis del protagonista es interrumpido por alguien, era su hermana Shin-Seje preguntándose qué estaba haciendo su hermano mayor para estar tan exaltado. Grid tenía la habitación hecha un desastre, cosa que preocupaba a su hermana menor. Al acercarse a ver qué estaba haciendo su hermano, leyó los comentarios de su hermano. Grid se excusó diciendo que fue su mano. Pero terminó decepcionando a su hermana. ¿Todo es culpa de Yura? ¿También tratas de arruinar mi vida fuera del juego? Pensó el protagonista, volviendo a acusar a Yura. Al día siguiente Grid tenía la casa sola, pues sus padres y hermana habían salido. Tenía un plan sencillo, desayunar viendo su canal favorito de noticias de Satisfy. Una nueva idea rondó por la cabeza de Grid. Haciéndome famoso como este tipo. ¿También podría hacerme rico? Es entonces cuando el locutor habla sobre la torre Yatan, la cual fue totalmente destruida anoche. Y Grid parecía tener una idea de quién fue. El locutor había estado investigando, y todas las flechas apuntaban a una persona. Tenía que haber sido la arranquer número 5, Yura. Y al juzgar por las ruinas debió tener una batalla muy dura. Al parecer hay un testimonio de un jugador que pudo presenciar la escena. Estaba huyendo de un monstruo cuando escuché un ruido de la torre. Yura estaba luchando contra un tipo y lanzó su mejor hechizo. Yura es más linda en persona, gritaba el aficionado a los 4 vientos. Pero el resultado era tan sorprendente que hasta Yura se quedó boquiabierta, pues el tipo no tenía ningún solo rasguño tras el impacto del hechizo. Yura estuvo luchando con un top ranker, preguntó exaltado el locutor. Pero el aficionado de Yura fue aplastado por una roca después de ver esa escena, por lo que no pudo verle la cara. ¿Me he vuelto famoso? Se preguntó un confuso Grid en su casa. Esto solo puede significar que me haré rico. Grid agarró su teléfono a toda prisa, marcó al centro de consultas del canal de noticias y exclamó ser el usuario que combatió contra Yura. Le preguntaron por su nombre y nivel, pero cuando Grid mencionó ser nivel -3 colgaron inmediatamente la llamada. ¿Cómo iban a creerle? Lo último que sabían del templo era esta imagen. Parece que al final Doran tuvo que sacrificarse para salvar a Irene. Aunque fuese un NPC era una buena persona. Y contaba con un anillo muy interesante. Tras cerrar el capítulo de la Torre Yatan, comenzaron a entrevistar a un jugador en ascenso. Katz, nivel 203. ¿Qué tal están? Imagino que ya todos saben quién soy, exclamó el prepotente jugador. Grid había oído hablar de él, era un famoso mocoso arrogante hijo del jefe de una gran corporación. La entrevistadora le preguntó al invitado. Has alcanzado el top 53 muy rápido, ¿cómo has logrado esta hazaña? El usuario mencionó haber subido 30 niveles en 3 meses, comentario que sorprendió a Grid, pues a él le había tomado varios años alcanzar el nivel 70. Pero antes de contestar a la entrevistadora, Katz quería aprovechar el medio coreano para retar a la ranker coreana. Yura, este es el fin de tu era, yo seré el próximo top ranker. Vaya lunático, pensó Grid. Aunque fuese top 53 no tenía ninguna oportunidad realista contra la top 5, pues aunque tampoco le gustase a Grid, Yura era un monstruo a otro nivel.
Tras la declaración de guerra, Guts exclamó que su rápido ascenso era debido a esta espada. Tras ello activó una habilidad y modificó la espada. Al parecer tenía una habilidad pasiva con la cual modifica la espada que usa para otorgarle su vitalidad a cambio de más daño de ataque. Mientras más vitalidad tomase, más ataque tendría. Por esta razón tenía que acabar los combates rápido. Esta habilidad la consiguió gracias a su clase épica llamada Blood Warrior. La clase épica es un nivel por debajo a la clase leyenda o legendaria que tiene Grid. Pero también se trataba de una clase oculta que pocos podían obtener. Esto encendió al protagonista, que estaba dispuesto a aprender más a fondo sobre su propia clase. Decidido, Grid vuelve a entrar al juego. Esta vez apareció en la aldea Byran. Claramente no podría volver a reaparecer en un templo de Yatan destruido. En esta aldea parece haber muchos jugadores reclutando a miembros, aunque los requisitos de nivel son muy elevados. Entre los gritos se escucha a un jugador que busca miembros nivel 200 para buscar el Blue Orichalcum, el mineral más fuerte. Buscaban todos miembros por encima del nivel 100, por lo que Grid volvió a reaparecer en un área de alto nivel. Es entonces cuando vio un carruaje. Era su oportunidad para ir a un pueblo de principiantes. Pero al preguntar por el costo del viaje pedían 10 monedas de oro. Grid no tenía nada, por lo que tendría que buscar otra solución. Espera, ahora Grid contaba con una nueva clase, el descendiente de Pagma. Empezó a revisar sus habilidades para experimentar. Al parecer podía aumentar sus estadísticas y reputación creando ítems. Además de ello, parecía haber dominado las habilidades de herrería. Contaba con la artesanía de herrero legendario al nivel 1, mientras que ya había masterizado el resto de ellas. Era algo asombroso, pues el top 1 de los herreros apenas había conseguido subir al nivel de artesanía de herrero intermedio. Otra habilidad con la que contaba Grid era creación, porque tenía un método de producción propio con ayuda del sistema. Gracias a la artesanía del herrero legendario podía crear 3 ítems de esta clase por cada nivel que subiese. Actualmente podría diseñar 3 ítems. El objeto del mocoso de la televisión era épico. Uno de nivel legendario sería mucho mejor. Por tanto, Grid activó la habilidad del herrero legendario. Tenía en mente hacer una espada para cazar y levelear. El sistema le preguntó por los materiales que utilizará para crear el arma. Y recordó que habían mencionado que el Blue Orichalcum era el mejor material, así que diseñaría su espada utilizando este mineral como base. Ahora tendría que diseñar él mismo la espada. A Grid le apareció una ventana en la que tendría que pintar cómo le gustaría que fuese su espada. Estaba muy emocionado y empezó a añadir estadísticas poco realistas como 10 millones en la estadística de ataque y que pudiese invocar meteoritos. Quería que pareciese un tiburón y al terminar, parecía una mezcla entre una anchoa y un tiburón. Pero a nuestro protagonista le gustaba, pues la creó él mismo. Apareció una nueva ventana. El sistema calibró automáticamente las estadísticas según el diseño y materiales utilizados. Se ajustarán las estadísticas del arma y se corregirán para ser realistas. Grid había creado los planos de un arma fantástica. Tenía más de 1000 puntos de durabilidad y rozaba los 2000 puntos de ataque, además de aumentar la agilidad en 50 puntos. Quizás se habían ajustado las estadísticas que puso, pero era una espada como ninguna otra. Sin embargo, las condiciones para usar el arma eran ridículas. Tenía que ser nivel 300 o más, tener más de 5000 de fuerza y contar con la maestría de espada avanzada al nivel 8 o superior. Esto era una locura, pues el ranquero unificado en primera posición apenas obtuvo el nivel 250 recientemente. Era un objeto que no podía usar nadie en el juego. No obstante, él sí que podría usarla gracias a su habilidad, y aun con sus limitaciones seguiría siendo un ítem muy roto. Con los planos listos, ahora solo tendría que conseguir el mineral para crear la espada. Al preguntar para unirse al grupo fue rechazado directamente, pues era para niveles 190 y el protagonista parecía rondar el nivel 60. Grid mintió diciendo que era nivel 100 y aunque usaba equipamiento de niveles inferiores, su control era muy bueno, así que no le afectaba mucho. Por su aspecto sabían que probablemente el protagonista estuviese mintiendo, pero antes de que lo echasen del lugar llegó otro jugador. Dijo que su gremio se encargaría de la lucha, así que Grid podría encargarse de otras cosas. Al parecer se trataba de regar el primer lugar el ranking de artistas marciales, más conocido como Holy Fist o Puño Sagrado. El nivel del chico era 180, pero en su clase es muy difícil subir de nivel, por lo que se trataba de un logro. Al prota le parecía un suertudo por ser fuerte y guapo, pero le estaba apoyando, así que se tragaría sus palabras. Podría encargarme hasta de la limpieza, exclamó emocionado Grid. El compañero no parecía convencido, por lo que deciden probar las habilidades del prota en un combate 1 a 1 contra Regar. Grid estaba jodido, así que huyó rápidamente del lugar, pues no quería morir de nuevo. Recordemos que en el capítulo anterior Grid no pudo unirse a la incursión para conseguir el mineral para su espada. Regar pensó que habría sido bueno tenerlo en el equipo y se preguntaba por qué se fue. Ahora el protagonista tendría que recurrir a su plan inicial del carruaje, pero antes tenía que conseguir algo de dinero. En ese momento le saltó una notificación para nombrar al objeto que creó hace un momento. No iba a poder conseguir el material, así que lo nombró como un intento fallido. Ahora que sabía que podía crear ítems limitados, los diseñaría solo cuando fuese necesario y contase con los recursos. Para intentar conseguir algo de dinero fue a la forja de un herrero, e intentó vender los planos del objeto que había creado. Sin embargo, el herrero lo rechazó, pues pensó que estaba menospreciando el trabajo de la herrería. Ante las duras palabras del herrero, el prota se derrumbó nada más salir de la forja. No tenía ni idea de cómo conseguir dinero para su viaje. Al escuchar sus llantos, el herrero salió y le ofreció trabajo cortando leña para pagarle algo. A Grid le apareció una nueva misión. Tendría que cortar 500 piezas de madera para obtener 10 de experiencia y 20 de bronce. Emocionado, le agradeció al señor y se puso manos a la obra. Era una misión muy simple y hacía mucho tiempo que no hacía una de este nivel. No obstante, el juego era muy realista, por lo que fallar el golpe al cortar madera era muy probable. Quizás ayude a valorar el ítem con mis nuevas habilidades. Se preguntó Grid. Has valorado hacha vieja, clasificación normal, durabilidad 6 y poder de ataque entre 4 y 7. El entendimiento del hacha vieja es del 100%. Has aprendido a usar el hacha vieja. ¿Es gracias a la habilidad pasiva?, pensó el protagonista. Entonces se percató que en la madera parecía una zona en la que le marcaba para golpear, y al hacerlo el trozo se partió exactamente por la mitad. Era una habilidad increíble. Grid lo había logrado de tan solo un golpe. Si alcanza el máximo entendimiento de un objeto legendario se hará exitoso muy rápido. Pero ahora tenía que terminar rápido la misión de cortar madera. Sin embargo, tras 2 horas Grid estaba completamente exhausto, pues la resistencia de un nivel -3 era pésima y solo había podido cortar 150 piezas de madera. Aunque estuviese agotado no podía rendirse en este momento, pues era su última oportunidad para salir de la ciudad. Grid volvió a agarrar el hacha y golpeó una vez más. En ese entonces desbloquea una nueva estadística. Persistencia. No puedes cansarte fácilmente. El peso límite del equipo ha aumentado. El sentimiento de saciedad ha aumentado, y además era una estadística que se podía mejorar. Gracias a su esfuerzo, Grid había desbloqueado una estadística legendaria y se sentía rejuvenecido. Ahora sí que podría terminar el trabajo.
Tras 4 horas, Grid logró terminar de cortar toda la madera, y en vez de 500 piezas, Grid había partido 1000, todo ello en 6 horas y sorprendiendo al herrero. A pesar de mi apariencia, yo también soy un herrero, reveló Grid al señor, lo cual pensó que sería mentira, así que le ofreció otra misión. Tendrá que minar 80 minerales de hierro para que le crea y como recompensa obtendría 55 puntos de experiencia y 50 puntos de afinidad con la herrería. Era su oportunidad, pues si Grid completaba la misión conseguiría subir al nivel 0. Cuando llegó a la mina estaba completamente agotado, pues tuvo que caminar casi otras 4 horas para llegar. Los mineros pensaron que por su cuerpo escuálido más que ayudar, les interrumpiría. Por lo que envían al protagonista a una esquina para que trate de imitar a los profesionales. Pero al escuchar cómo golpeaba el pico, todos los mineros voltearon pues con cada golpe que asestaba el prota aparecían nuevas menas de hierro. Los mineros estaban maravillados, pues había nacido un minero asombroso. Después de un rato, Grid lograría minar un total de 170 minerales de hierro. Grid celebraba con gran ímpetu el haberlo logrado y todo era gracias a su persistencia. Tras completar la misión apareció la notificación de que Grid había subido al nivel 1. Ahora que finalmente ha subido al nivel 1 sus stats de castigo han sido restaurados a un estado normal, además de que se suman las estadísticas de un descendiente de Pagma. Pero cuando Grid revisó sus estadísticas se llevó una gran sorpresa, pues las estadísticas normales de un nivel 1 suman un total de 22 puntos, pero al ser el descendiente de Pagma contaba con un total de 165 puntos juntando todas sus estadísticas. Además tenía 40 puntos de estadística extra que podría añadir en otras estadísticas. Esto era debido a que al subir de nivel obtienes 10 puntos de estadística que puedes asignar para mejorar a tu avatar, pero como él partió del nivel -3, ha tenido que subir 4 niveles para estar en el nivel 1. Asombroso, exclamó nuestro cansado protagonista. Volviendo con el herrero Smith, su percepción de Grid cambió completamente después de que éste completase las misiones que se le asignaron, aumentando la afinidad con el herrero en 60 puntos y la reputación en la aldea de Byron en 200. Al volver a la aldea, el comportamiento del señor Smith cambió completamente. El prota le pidió que le enseñase a crear un ítem que se venda bien. El herrero accedió y le mostró una flecha Jaffa. A simple vista parece una flecha normal, pero tiene el mineral Jaffa mezclado con el acero de la flecha por lo que tiene el efecto de ignorar parte de la defensa del rival, imprescindible para las misiones contra los golems que dropean el mineral Blue Orichalcum. El prota procede a usar su habilidad de evaluar en la flecha, obteniendo una compresión de la flecha del 89% y pudiendo utilizarla hábilmente. Al parecer tendrá que desmontarla y entender el método de producción para comprenderla al 100%. Por suerte, el herrero Smith le ayudará a entender el proceso. Tras la explicación del herrero sobre la fundición del metal para crear las flechas, el prota se pone manos a la obra. Gracias a ser el descendiente de Pagma le aparecen instrucciones sobre cómo debe realizar cada proceso cuidadosamente, además de que es sensitivo a la temperatura, pudiendo medirla con precisión la temperatura y apareciendo esta en una ventana. Tras terminar el proceso de fundición obtiene 80 puntos de experiencia y aumenta su afinidad como herrero en 30 puntos, ganando 3 lingotes de Jafal como recompensa. El herrero Smith está sorprendido de que Grid sea tan bueno, haciendo el proceso a la perfección en tan solo su primer intento. Es como si Pagma resurgiera, dijo en voz alta el emocionado herrero. Grid por su parte pensó que no era su reencarnación sino su sucesor. Con la misión completada también obtiene otro nivel, siendo actualmente nivel 2. Smith sigue explicando el proceso de creación de las flechas. El siguiente paso es crear las puntas. En esta parte debe ser muy cuidadoso, limpiando las impurezas que se hayan podido formar para luego unirlas con el eje y plumas creando un balance perfecto. Tras la explicación del herrero, Grid aprendió el método de producción de la flecha Jaffa, aumentando de este modo su entendimiento al 100%. Ahora es el turno de Grid, pero Smith se olvidó de enseñarle a cómo crear los ejes de la flecha. Pero esto no será necesario pues el prota aumentó el entendimiento al 100%, sumando un nuevo ítem a su lista de producción, la cual espera llenar hasta el borde algún día. Mientras el metal se enfría en los moldes, el prota creó los ejes de la flecha y plumas. Smith se sorprendió de que las pudiese hacer viendo el proceso tan solo una vez. Volviendo con las puntas, Grid añadiría un proceso más a la producción, templándolas para que fuesen más resistentes, sorprendiendo al herrero pues no es un proceso necesario. No obstante, Grid quería conseguir unas flechas mejor que cualquier otras para venderlas más caras, ya que una flecha de Jaffa normal suele rondar las 6 monedas de plata, pero el prota tendría que destacarse para poder venderlas a precios más elevados. Con la mejora en las puntas será hora de juntarlas con el eje para terminar la flecha. Al hacerlo se activa una habilidad del descendiente de Pagma, respiración del herrero legendario, por la cual cuando Grid está concentrado creando un arma. Las estadísticas del arma creada aumentarán un 5% y hay una oportunidad de que el objeto creado obtenga características especiales. Grid no sabía lo que estaba pasando pero al terminar había creado una flecha especial de Jaffa, la cual tenía la posibilidad de ignorar completamente las estadísticas del rival además de tener un daño de ataque mejorado. Increíble, en su primer intento Grid consiguió crear un ítem de rango épico. Por lo que obtiene la recompensa por crear un ítem épico, aumentando en 4 puntos todas sus estadísticas y aumentando su reputación en 80 a través de todo el continente. Con la experiencia obtenida también subió al nivel 3. No obstante, el prota está decepcionado, pues él quería que su primer ítem de grado épico fuese una espada. La clase del descendiente de Pagma era asombrosa, pues acaba de crear la mejor flecha de Satisfy. Tras la ayuda, Grid dejará la forja del señor Smith, agradeciéndole todas sus enseñanzas y ayuda. Para despedirse, el herrero le regala las 100 flechas de Jaffa especiales que había creado Grid y unos lingotes de material. Grid está agradecido con el señor pero debe partir a la ciudad a vender las flechas para obtener algo de dinero, por lo que se despide de Smith. En otra parte de Satisfy, el grupo que fue a por el mineral Blue Orichalcum estaba combatiendo con los golems del bosque para obtener los minerales. Aquí nos presentan a la líder del gremio, llamada Jishuka. A pesar de que los miembros principales son muy poderosos, el resto de jugadores estaban siendo aniquilados por los golems. Aún con las bajas lograron vencer al líder obteniendo como recompensas 30 minerales de hierro negro, 7 de Orichalcum y 1 de Orichalcum azul. Al parecer el gremio quería obtener el escudo amatista por parte del jefe, aunque este objeto era el que tenía la peor tasa de dropeo y esta vez tampoco había aparecido. 75 miembros del gremio habían sido derrotados durante la misión. Era la cuarta incursión que hacían y con tantas bajas cada vez eran menos los jugadores que se presentaban. El gremio Sedaka era un guild formado solo por rankers de alto rango, pero el tamaño era reducido así que no eran tan conocidos. Ellos necesitaban el escudo amatista para otra misión vinculada, pero no hubo suerte con el dropeo de este objeto. Como respuesta, la líder ordenó que el gremio se centrará en subir sus niveles individualmente, tendrían que subir 15 niveles en los próximos 3 meses si no querían morir. Tras la reunión la líder fue a comprar más flechas Jaffa, pero cuando el vendedor le mostró las flechas de Jaffa que había en venta había unas flechas más caras que el resto, estaban al triple de precio de unas flechas de Jaffa ordinarias, pero cuando vio el color de las flechas se sorprendió.
Eran flechas moradas, lo que significaba que eran de grado épico. Capaces de ignorar la totalidad de la armadura del enemigo. Ya había hablado con innumerables herreros para que le hiciesen algo parecido, pero nadie tenía el nivel para hacerlo. Si ellos no las habían creado, había un herrero que supera a los mejores herreros de Satisfy. Tenía que ofertar inmediatamente por esas flechas. Por tanto, la líder Yisuka envió un rápido anuncio al gremio. Tenían que encontrar a este herrero antes de que otros gremios lo hiciesen, pues se trataba del mejor herrero en todo el continente y todos los gremios harían un caos para conseguir reclutarlo. La noticia se extendió rápido como la pólvora, y no tardó en llegar a oídos de Panmir, el número 1 en el ranking de herreros. En la descripción de las flechas, el juego había descrito a Grid como maestro artesano. Ni siquiera el top 1 era llamado de esa forma en las descripciones. En la historia de Satisfy solo 2 personas han logrado crear un ítem épico y él fue la primera persona en hacerlo, poniendo todo su esfuerzo en la forja. ¿Pero quién era este nuevo herrero? Se preguntó Panmir. Al día siguiente el prota madrugó para ir a la oficina de empleo. Había muchas personas y siempre se le adelantaba en las asignaciones. Probó suerte el día siguiente pero estaba agotado, pero antes de salir a la oficina de empleo fue detenido por su padre, quien le pidió que se sentase para que puedan comer en familia. Si lo hacía le iba a pagar lo que ganaba en un día de trabajo. El protagonista estaba muy agradecido con la familia que tenía, y le pidió a su padre que pagase sus deudas, recibiendo un cuenco de arroz en el cráneo como respuesta. Tras ello Grid vuelve a Satisfy. No había descansado casi nada pero tenía que jugar. Así que abre el mercado para ver a qué precio se vendieron sus flechas. Al abrir la ventana queda totalmente sorprendido. La puja ganadora había comprado sus flechas a 72 monedas de plata la unidad, es decir, a 12 veces más caras que una flecha normal. Multiplicándose por las 99 flechas que vendió hacían un total de 71 monedas de oro y 28 monedas de plata. Una locura, esto equivaldría a 120.000 wones coreanos, por lo que ya no tendría que ir a la oficina de trabajo en la vida real. Fue corriendo a reclamar sus 71 monedas de oro, pero había una comisión por la venta de objetos épicos en el mercado, por lo que recibió 60 monedas de oro y 59 de plata. Una nueva idea rondó la cabeza de Grid. Si puede ganar dinero vendiendo ítems, no tendría que abandonar la ciudad. Pensamiento de desapareció tan rápido como recordó que el dueño de la forja de esa ciudad era el señor Smith, por lo que rentó la carroza y se dirigían a una ciudad llamada Winston. Al parecer el herrero de la familia Stein se convertirá en el nuevo señor de la ciudad. A Grid le sonaba familiar ese nombre, pero ya estaban muy cerca de la ciudad. Grid finalmente había llegado a la nueva ciudad. Esta ciudad es 4 veces más grande que la anterior y también parece algo más animada. Lo primero que decide hacer nuestro protagonista es buscar un lugar para soltar su inventario. Pero antes de ello valorará su espada y armadura, pues si aumenta el entendimiento que tiene sobre ellos, las limitaciones por el nivel también se reducirán. Al valorar los ítems, Grid obtiene un entendimiento del 33% con la espada y un 66% de la armadura. El entendimiento de la armadura viene acompañado de un ajuste en los castigos que limitan los ítems por nivel. La reducción de poder de la espada pasa del 30% a 20%, mientras que la reducción de defensa de la armadura del 20% que tenía pasa únicamente al 8%. Ahora que entendía el sistema de entendimiento, podría tratar de reparar la durabilidad de estos ítems para subir el entendimiento al máximo, pero esto lo dejará para otra ocasión por motivos económicos. Almacenar objetos en el almacén también tiene un costo de 30 monedas de plata, todo cuesta dinero. Tras dejar en el almacén su armadura y espada, decide llevarse la única flecha especial de Jaffa que no vendió para tener un recuerdo. Ahora que Grid llevaba un equipamiento más ligero, sentía que podía volar, era mucho más cómoda que su pesada armadura. En la ciudad parecía haber jugadores de todos los niveles, desde principiantes hasta expertos. Pero el prota no tenía tiempo para esto, así que fue hacia la herrería. Era un edificio enorme, por lo que debería haber un herrero de nivel intermedio por lo menos en ese lugar. Lo que significaba que tratarán bien a Grid, pues al ser descendiente de Pagma, los NPC herreros de nivel intermedio o superior le tratarán favorablemente. Al entrar en el edificio vio que estaba todo vacío, aún así parecía haber una persona. Había un extraño anciano tumbado. Este le preguntó al protagonista quién era. Grid le respondió que había venido a craftear el ítem que más se vendía. Pero el anciano explicó que recientemente la compañía Mero estaba vendiendo ítems a precios muy bajos y en grandes cantidades, por lo que los ítems de su herrería llevaban mucho tiempo sin venderse, por lo que cerró hace tiempo. Esta noticia decepcionó al protagonista, pues era la única forja de la ciudad. Entonces entró otro grupo de personas, entraron gritándole al anciano. Oye viejo Khan, ¿todavía no has tomado una decisión? Te dije que entregaras el edificio cuando estemos siendo amables. El protagonista pensó que no quería meterse en más problemas. Entonces el grupo que había entrado mostró un contrato de compra del edificio. Firma esto y danos el edificio, hay un límite en el que podemos ser amables, dijo malhumorado. Al parecer la gran compañía Mero tenía pensado forzar al anciano para que vendiese la herrería. Antes de meterse en otro problema el prota decide escabullirse, a lo que es detenido por el pelirrojo preguntándole que si es un espía de la compañía Scanner. El prota no contaba con su equipamiento por lo que no podría hacerles frente, por tanto dice que es nuevo en la ciudad y no sabía que habían cerrado la herrería. El bandido entiende su situación y lo echa del lugar. El anciano no tenía intenciones de vender el negocio, por lo que los bandidos intentarán forzar la venta. Uno de ellos insulta al difunto hijo del anciano, lo cual no puede tolerar nuestro protagonista. Sin embargo, él no es un héroe. En ese entonces a Grid le aparece una nueva misión, ira del herrero. Tendrá que deshacerse de los secuaces de la compañía Mero y romper el contrato. Como recompensa, el alcoholismo del anciano Khan mejorará y tendrá la máxima afinidad con él. Además, tan solo por aceptar la misión ganará la habilidad ira del herrero. No obstante, si la falla el anciano morirá en unos días y no tendrá acceso a las misiones relacionadas con él. Una habilidad para tan solo aceptar la misión, aun si las probabilidades son bajas, Grid está decidido en tomarla. Entre el arsenal de habilidades de Grid, cuenta con paciencia del herrero legendario, la cual mejora la salud, defensa y resistencia del protagonista al 200% durante una hora. También tiene la pasiva de inmunidad por 5 segundos, y aunque sea nivel 3 tiene las estadísticas de un nivel 20. Es una pena que no cuente con su equipo de combate, pero sigue teniendo su flecha de grado épica con la característica de ignorar la armadura de sus rivales. Tenía una oportunidad. Realmente no sabes cuándo dejar de insultar a un anciano, dijo Grid en voz alta. El anciano se sorprendió porque Grid no se había ido. Grid apuntó su flecha al líder del grupo y expresó su descontento. Incluso si son cobradores de deudas hay un límite para esas cosas, bastardos. Estas palabras enfadaron a los cobradores, pero al aceptar la misión Grid adquirió la ira del herrero, la cual aumentaba un 10% el ataque y un 30% la velocidad de ataque durante 20 segundos. El líder lanzó un espadazo contra Grid, pero lo consiguió esquivar. Los enemigos eran realmente rápidos para tan solo rondar el nivel 30. Grid aprovechó unas estrechas escaleras para no ser rodeado. Y en cuanto vinieron a por él activó su nueva habilidad, asestando un golpe crítico en un enemigo. El resto quedaron sorprendidos, pues su amigo había perdido ante una flecha.
El prota se había encendido por lo que siguió provocando a los cobradores de deudas. No obstante, tenía un tiempo limitado. Al acabar con el enemigo de nivel 35 siendo nivel 3, Grid obtuvo 4300 de experiencia subiendo 5 niveles del tirón. Ahora tenía un total de 110 puntos de estadística para asignar entre sus stats. Como todavía quedaban 4 enemigos, usó todos sus puntos, puso 50 en la estadística de fuerza y los otros 60 los puso en agilidad. Todavía le quedaban 10 segundos con la ira del herrero por lo que intentó acabar con otro secuaz antes de que la habilidad entrase en enfriamiento. No obstante, en esta ocasión no asestó un golpe crítico por lo que el enemigo pudo sobrevivir. Los cobradores se percataron de que no podían hacerle frente en la escalera. Sin embargo, el protagonista tampoco podía esperar eternamente y como tenía un plan en mente decide bajar a enfrentarlos de frente. Si le rodeaban solo tenía que acabar con todos a la vez, y solo tenía que activar la paciencia del herrero para que su salud aguantara lo suficiente. Pero cuando fue a activar la habilidad, esta habilidad no se podía activar, sino que se activaba automáticamente. Grid estaba entre las cuerdas, pero no podía morir así que esquivó los ataques de los enemigos y se tomó una poción de nivel intermedio. Tenía que seguir esquivando, pero eran demasiados. Uno de los bandidos logró hacerle un corte en la pierna. Grid estaba en una situación pésima. No quería gastar pociones en una misión de rango B, pero tenía que hacerlo para sobrevivir. Grid se tomó una poción de fuerza y agilidad intermedia que aumentaron sus estadísticas en estos campos durante los próximos 5 minutos. Acababa de gastar 24.000 wones coreanos, pero parecían haber hecho efecto. Era muy rápido ahora, pero si atacaban a la vez seguían siendo muchos. Tenía que recuperarse de la pierna antes, así que tenía que hacer algo de tiempo hasta que pueda tomarse otra poción de salud. Aprovechó que los bandidos estaban siendo provocados para contraatacar a traición acabando con uno de ellos. Entre la confusión Grid se tomó su segunda poción curativa y había subido otros 3 niveles para acabar con el enemigo. El líder estaba muy enfadado por las sucias artimañas del protagonista, por lo que atacó sin piedad, pero Grid era nivel 11 ahora por lo que era mucho más rápido que antes. No obstante, se olvidó de que eran 3, y recibió un ataque que no esperaba. El anciano estaba muy preocupado. Grid intentó ganar algo más de tiempo para tomar otra poción pero fue agarrado por un secuaz, estaba acabado de nuevo. Sin embargo, logró ver una armadura en el primer piso, por lo que se deshizo del que lo agarraba y lanzó la flecha como distracción. Subió corriendo las escaleras y le preguntó al viejo Khan que si quería proteger la herrería, lo que el viejo afirmó. Entonces, Grid tomaría prestada la armadura. El anciano preocupado gritó que ese equipamiento no se podía usar. Entonces los secuaces alcanzaron a Grid, pero este ya se había equipado la armadura, y justo antes de que los bandidos acabaran con él, les preguntó si habían escuchado la palabra Ovelia Red y les propinó un espadazo a los 3, acabando con ellos. Obteniendo de esta forma más de 15.000 puntos de experiencia, subiendo al nivel 21 y completando la misión por lo que su afinidad con Khan subió al máximo. El exhausto anciano subió las escaleras para ver si el chico se encontraba bien, pero se sorprendió al ver que el prota podía usar esos objetos. Lució muy intimidante, la armadura se llamaba Valhalla, mientras que la espada era una copia de Dane Slave, ambos de rango único, con restricciones de uso muy elevadas y creadas por Albatino. El prota sí podía utilizarlas por ser descendiente de Pagma, pero el anciano estaba sorprendido de que el prota pudiese equipárselas y reconocer su rango con tan solo verlas. Esto sorprende tanto al viejo Khan que se desmaya. Grid estaba preocupado, pues el anciano tenía que darle otra misión pero se ha desmayado. Bueno, eso es todo amigos. Nos vemos en la próxima aventura del herrero legendario. Suscríbete para apoyar este proyecto y poder seguir subiendo más contenido.